Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Clases semipresenciales y voluntarias. Que sea el resultado de la decisión de los padres de familia y los maestros en las regiones con menos intensidad de la COVID-19. Esto para el sector público e igual para el privado. Y a partir del 16 de agosto es la decisión de la Secretaría de Educación. Es el tema de hoy aquí en Frente a Frente, programa en el que tenemos el privilegio de contar con el ministro de Educación, don Arnaldo Bueso. Bienvenido, ministro. Gracias, Renato. Es un placer tenerlo aquí en el programa, al igual que es un placer tener a la rectora de la Escuela Americana, Liliana Flefield de Jenkins. Bienvenida, rectora. Buenos días. Gracias, buenos días. El dirigente magisterial, secretario del COPRUM, Daniel Esponda. Daniel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato. Siempre es un gusto poder conversar con usted y en este tema tan importante que hoy es debido a muerte. Igual tendremos conexión virtual con Carlos Avillón, gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras y la rectora y fundadora de la Escuela Santa María del Valle en San Pedro Sula, Wendy Hall. Comenzamos con esta decisión que ha tomado y por qué la Secretaría de Educación conjuntamente con otras instituciones del Estado. Clases semipresenciales, voluntarias, en función de las decisiones de los maestros y padres de familia a partir del 16 de agosto en las regiones con menos actividad de la pandemia. Ministro. Muchas gracias, Renato. Un placer de nuevo. Efectivamente, el día de ayer generamos en horas de la noche un comunicado oficial donde informamos sobre esta decisión. Quiero hablar un poquito del contexto. Renato, hoy día, los sectores económicos del país, comercio, turismo, industria, construcción, agricultura, ganadería, pesca, sanidad, están abiertos. Y la dinámica económica está habilitada en nuestro país. Todas y todos estamos movilizándonos. La mayoría de nosotros con protección, porque hemos comprendido lo delicado de esta pandemia. El único sector que no ha sido habilitado es el de la educación. Y en todos estos sectores, en toda esta dinámica económica, padres de familia están moviéndose. Educandos, los veo permanentemente en movilidad también. Docentes no van a ser la excepción. Pero quiero que nos movamos imaginariamente al municipio de San Miguelito, un municipio donde el índice de riesgo del COVID nos reporta que es 0. Allá en San Miguelito, Renato, probablemente hay sectores donde no llega la televisión, donde no tenemos internet, donde ni mucho menos hay cable, que son los mecanismos que la Secretaría usa para brindar asistencia en clases. Y si en ese sector, donde no hay riesgo de contagio, pero que tampoco tenemos alternativas de llegar a los educandos, tenemos a los docentes vacunados, al personal administrativo de los centros educativos vacunados, tenemos toda la bioseguridad para docentes, personal administrativo y educandos. Y los centros educativos tienen las condiciones básicas para poder atender. ¿Por qué no abrir? Si es la única alternativa viable que tenemos para llegar a estos educandos. Ahí en San Miguelito probablemente todos se estén movilizando a diario, a todas horas, caminando de un lado para otro, con o sin bioseguridad. Nosotros en este esquema estamos asegurando la bioseguridad para todas y todos los involucrados. Ahora bien, estoy usando este ejemplo para justamente mostrar la decisión. En esa comunidad de San Miguelito, la comunidad educativa integrada por el director del centro, los docentes, padres de familia, sociedad civil, gobierno local, se reúnen como comunidad educativa, que son los que generan la dinámica de la educación en ese pueblo.
evalúan las condiciones y deciden si es necesario o no abrir. Y si la decisión es abrir, se remiten al SINAJER más cercano, que son los especialistas, que tienen la información válida de salud y otros elementos, y ellos decidirán si autorizan o no. Ese es el mecanismo. La pregunta es, ¿por qué evitar que eso suceda si toda la dinámica social y económica del país está habilitada? Absolutamente todos estamos movilizándonos. ¿Quién y por qué querer estigmatizar el centro educativo como el lugar de contagio? Si es ahí donde vamos a brindar toda la atención en bioseguridad. Renato, 2 años sin clases presenciales es catastrófico para Honduras. Si lo es para otros países avanzados, para Honduras es más profundo, porque no teníamos muchas condiciones antes de la pandemia. Centros educativos dañados, no fueron dañados ahorita. Años de estar en mal estado. Pero allí teníamos clases. Ahora nos quieren condicionar a que que se puedan habilitar las clases hasta que arreglemos los centros. Por favor, eso toma tiempo. Si bien es cierto, desde el año pasado, en pandemia iniciamos la recuperación de 226 centros educativos que pronto van a estar finalizados y que este año van a ser 1.126 los que se van a reparar, entre ellos 700 que fueron dañados por ETA y OTA. No nos podemos dar el lujo de esperar a que estén listos para habilitar clases. Evidentemente, no vamos a habilitar clases en lugares donde el centro educativo tiene un nivel de daño severo, mucho menos en las comunidades donde el índice de contagio es alto. Todo este esquema que estamos estructurando es para trabajar en las comunidades rurales, donde más necesidad hay. Y estoy hablando nada más del tema de los centros gubernamentales, porque también la decisión fue autorizar a los centros no gubernamentales, que ellos evidentemente tienen mejores condiciones y se han venido preparando a lo largo de todo este tiempo de la mano con la Secretaría de Educación y el SINAJER. La Secretaría de Educación estableció un parámetro que le denominamos la estrategia de retorno seguro a clases, que fue trabajada por nuestros especialistas, pero también con especialistas de la cooperación internacional, principalmente USAID. Fue socializada con todos los sectores, con la empresa privada, con los gremios magisteriales, con sociedad civil en general, con las universidades, y nos nutrimos además de los puntos de vista de ellos para fortalecerla y tener algo sólido. Esa estrategia lleva implícito la atención en bioseguridad, la atención psicoemocional y la atención evidentemente en clase con el estudiante y el docente, con claridad de específicamente cómo debe ser el proceso de recuperación y atención. La aplicación de esa estrategia va para lo gubernamental y no gubernamental como un no negociable. Los no gubernamentales son 147 centros que han solicitado a través de la FENIEP y la ABSH poder habilitar clases. Las condiciones fueron las mismas: vacuna para todos los docentes y el personal administrativo y la aplicación de la estrategia. Evidentemente, el tema de bioseguridad y de las condiciones en infraestructura de los centros educativos que estén en buen estado. Ellos han avanzado fuerte en este sentido. Muchos de estos centros educativos privados ya vacunaron a todo su personal con sus 2 dosis. Esos están listos para arrancar ahorita el 26 o 16 de agosto. Asumo que los de la escuela pública también estarán vacunados cuando es la condición. Reinicien las clases. No hay forma de que en uno de estos 154 municipios donde la comunidad educativa decida abrir, no estén vacunados los docentes. Nosotros llevamos más de 42,000 docentes vacunados al momento. Muchos de ellos el lunes empezaron su segunda dosis también. Y yo tengo que agradecer públicamente a la Secretaría de Salud, quienes nos han estado acompañando fuertemente en este sentido con la vacuna Pfizer y Moderna. ¿Por qué? Porque es la vacuna que tiene el rango de tiempo más corto para una segunda dosis. Y asumimos que tendrán ya esa segunda dosis, ya ese están refuerzo. aplicando la segunda dosis. A los que hace 4 semanas tuvieron su primera dosis, ya se están aplicando. En Intibucá empezaron el lunes y así sucesivamente. Sin esa segunda dosis,
No se puede abrir. No se puede. No, señor. Mucho menos que no tenga ninguno. Así es. Así es. Es la decisión tomada por las autoridades de educación. Vamos a escuchar la opinión que al respecto tiene la rectora de la Escuela Americana, Liliana Flefield, inmediatamente también el secretario del COPRUM, Daniel Esponda. Rectora, ¿ustedes cómo toman la decisión de la Secretaría de Educación? Pues para nosotros es una excelente decisión. Hemos estado trabajando por más de un año, ¿verdad?, de manera virtual. Entendemos que no es fácil, ¿verdad? Esta decisión no ha sido fácil para nadie, pero es una decisión muy importante. ¿Por qué? Porque la pandemia no se va a ir en un mes. Esto va para largo, tenemos que aprender a vivir con esto y hemos visto los ejemplos en otros países que han mantenido abierta el sistema educativo y no ha habido una diferencia con tenerlos abiertos o cerrados. La gran diferencia es el daño que le hacemos a los niños, el daño emocional. Tenemos a padres de familia haciendo el trabajo que no están preparados para hacer. Es un tema bastante complicado, sin darle la importancia que tiene, por supuesto, el cuidar la salud de todos. Nadie quiere que nadie se enferme en ninguno de estos centros. Por eso es voluntario. Si el padre de familia acepta o nos pide que el niño retorne a clase, nosotros lo hacemos con los brazos abiertos y con todas las medidas de seguridad. Esa es la posición de nuestros colegas en la parte de educación privada y hemos tenido bastante contacto con todos los directores de Latinoamérica que han hecho esto en diferentes países y el resultado es muy bueno. No hay mucha diferencia en tener la mitad de los alumnos que normalmente son aún menos en un aula que lo que estos muchachos van a tener cuando los llevan sus padres al mall, por ejemplo, o cuando van a una reunión. Tenemos que ir poco a poco abriendo. No es una apertura igual a la que teníamos antes, no es fácil, vamos a ir poco a poco y de nuevo con el que quiera hacerlo. Eso es muy importante. Por eso el término voluntario. Es correcto. Los padres que estén a favor de que sus hijos estén en las aulas, Así es. será así, y los que no. Se continuarán trabajando desde casa. Así es. Antes de Daniel Esponda, escucho la opinión también de Wendy Hall, que es la rectora y fundadora de la Escuela Santa María del Valle en San Pedro Sula. ¿Usted cómo valora esta decisión, rectora? Muy buenos días. Pues muy contentos realmente. Creo que se ha hecho historia en nuestro país. Como dicen mis colegas y el señor ministro, esto es una pandemia que ha venido para quedarse por mucho tiempo. Tenemos que comenzar, tenemos que dar un paso hacia adelante en la educación de nuestro país. Hemos estado en casa ya por 17 meses y todo, absolutamente todo está abierto, menos las escuelas. Es por ello que pensamos que no pueden decirnos a las escuelas que por el repunte no podemos abrir, pues nosotros no hemos ido a la escuela todavía, hemos estado desde casa. Y sobre todo es importante recalcar que esto es un retorno seguro a clase voluntario. Las escuelas estamos preparadas, nos hemos preparado por más de un año ya, trabajando junto con la Secretaría de Educación y todas sus unidades de epidemiología, ¿verdad? Y también como equipo para poder hacer un retorno seguro a clase voluntario, es decir, nuestros alumnos que decidan quedarse en casa por el temor a la pandemia, que es válido, podrán hacerlo, y los alumnos que decidan regresar a la escuela de forma voluntaria podrán hacerlo. Las escuelas nos hemos preparado con la infraestructura tecnológica para poder servir ambas modalidades, la virtual y la híbrida o semipresencial, simultáneamente. Así que estamos contentos con la decisión.
Hemos hecho muchas encuestas en nuestras escuelas a lo largo de todo este tiempo y tenemos un porcentaje entre un 50 a un 70% de nuestra comunidad escolar queriendo regresar a las escuelas, ¿verdad? Así que estamos contentos con esta decisión y agradecidos de poder reaperturar nuestras escuelas, así como ya han aperturado todo el resto de la economía. Si en un grado la mitad decide estar presencial, la otra mitad no, ¿cómo harán las escuelas privadas entonces para tener maestros en el aula impartiendo clase y otros maestros atendiendo virtualmente a los alumnos? ¿Esto complica y encarece para los centros privados educar de esa manera híbrida o no? Claro que sí, como le decía, nosotros nos hemos preparado con la infraestructura tecnológica, ¿verdad? Tenemos la tecnología dentro de cada salón de clase para poder servir, como usted dice, al 50% que está en la escuela y al 50% que está en clase. Pero el maestro, ¿cómo hará para atender a los que están ahí y los que están en sus casas? ¿O eso implica contratar más maestros por grado? Permítame unos segunditos, doña Liliana. Hay dos maneras de hacerlo. Se puede hacer dividiendo a un maestro con la parte virtual y otro maestro con la parte presencial, o con tecnología. Hemos comprado unas cámaras especiales y micrófonos especiales que va a permitir que el niño que esté en clase sienta la misma experiencia o esté en la misma experiencia del niño que está en el aula. Esto va a permitir que si la escuela no puede dividir a dos maestros, lo puede hacer con el mismo maestro. Recordemos que en el plan de la Secretaría de Educación no es el día completo que van a estar en la escuela. Es un aproximado de 3 horas y media, 4 horas. Entonces, durante ese periodo, el mismo maestro, si tiene la escuela la tecnología, puede mandar la información a casa vía Zoom, que es una de las plataformas que muchos estamos usando, para que el que esté en casa se sienta integrado también. Ejemplifico lo que están decidiendo en la escuela privada para contrastarlo con la escuela pública, donde las condiciones de infraestructura son diferentes. Daniel Esponda, secretario del COPRUM. Bueno, qué bueno lo que comenzó diciendo usted. Esta es una decisión del gobierno, no es una decisión colegiada. La Junta Nacional de Dirección Docente, donde se deberían de discutir estos temas, tiene más de un año de sesionar. Es que al gobierno no le gusta que le digan las realidades que tenemos en nuestro contexto. El ejemplo que dice el ministro San Miguelito. Es uno de los municipios más pobres de Francisco Morazán, de los municipios más postergados. Y no es cierto que el porcentaje de contagio es 0. Ahí hay gente contagiada. Yo mismo he ido 2 veces, porque mi organización ha entregado raciones de alimentos, a entregar raciones de alimentos y equipo de bioseguridad. El municipio no hay. Es un municipio súper pobre. Y aquí estamos hablando de 2 Honduras. Por un lado, no podemos comparar todas las condiciones que tiene la escuela privada, sobre todo las de este nivel, que son de las mejores del país, eso hay que reconocerlo, con las condiciones, por ejemplo, que tiene el Técnico Honduras, que es donde yo laboro. Mire. Y que no se va a abrir, ¿va? Permítame, ministro, que yo lo dejé hablar a usted bastante y hoy no lo voy a interrumpir y espero que usted no me interrumpa, que nos respetemos. Lo que no voy a permitir es que ministro, al pueblo. Permítame, ministro, permítame. Se empieza a incomodar porque no le gusta lo que señalo. Ahora bien, 2 cosas están ocurriendo aquí que debemos de tomar como antecedentes. Le mandé unos datos a Carlos Andino, porque no son datos míos, son datos de la Secretaría de Educación y son datos que quien puso la plata fue el BID. Dice el BID, según el Plan Maestro de Infraestructura, que en el departamento de Cortés, que es donde están las mejores condiciones hidrosanitarias del país, de cada 100 centros menos de 30 tienen tubería de agua potable. Y mire que ahí donde tenemos subrayado, plantea de cuántos millones de dólares se necesita para mejorar la infraestructura escolar del sistema educativo. No está hablando particularmente solo del tema hidrosanitario. El segundo departamento con mejor infraestructura hidrosanitaria es el departamento de Francisco Morazán. De cada 100 centros, menos de 15 tienen tubería de agua potable. A mí me encantaría que en todas las escuelas del país, sobre todo en estos 100 y pico de municipios que plantea el ministro, pudiéramos tener la tecnología que va a tener la escuela americana, que los niños que los padres decidan puedan ir al centro educativo y los otros se queden en una computadora trabajando. Preguntas aquí directas para el ministro que me las conteste cuando termino. Tema de conectividad. Esto que propone la americana es un tema híbrido. Lo están haciendo los españoles.
Unos en los salones de clase y otros de manera virtual. ¿Dónde está, ministro, el dinero del fondo FIT, que es un fondo exclusivo para el tema de telecomunicaciones, es decir, para garantizar el Internet? Todas las empresas que venden telefonía móvil en este país e Internet aportan el 1% de sus ganancias brutas a ese fondo desde el año 2014, Renato. Solo en el 2019, porque no nos han dicho los datos del 2020, generó más de 600 millones de lempiras. Con ese dinero, si tuviéramos una plataforma de acceso libre y gratuito, no como Educatrachos, sino una plataforma donde usted pueda entrar sin necesidad de comprar datos. Usted ingresa a Educatrachos y lo remite a una dirección de YouTube, por ejemplo, que para entrar a ver el video tiene que pagar el Internet y no podemos ingresar. Y a mí me despierta dos suspicacias este tema. Mire, primero hemos tenido año y medio y nosotros hemos hecho propuestas. Nosotros no estamos en contra de volver a los centros educativos. Nosotros lo que estamos en contra es que el Estado se despoje de su responsabilidad. Un decreto precioso, 60-2020, que lo impulsó el compañero Casaña. Internet gratis, planteaba lo primero. Clases a través de la radio y la televisión, que agradecemos a los medios de comunicación que lo han venido haciendo y que la Secretaría está retirando a los compañeros especialistas de esos temas para que puedan desarrollarlo. Y el tercer momento, la impresión de cartillas de trabajo y cuadernos de autoformación para las zonas remotas. Tampoco ha llegado. No quisiera pensar yo que por sectarismo político no lo han ejecutado. Entonces, ¿qué suspicacia me despierta esto? Lo primero es, si a año y medio de tener cerradas las escuelas, que prácticamente no se ha hecho nada con las escuelas, quieren salir corriendo a comprar insumos de bioseguridad, le voy a decir qué va a ocurrir. Cuando empiecen las clases, que es lo que nos han tenido acostumbrados la última década y media, sí van a hacer el show, van a llevar alcohol, van a llevar mascarillas, gel de manos, le van a poner agua a los tanques de las escuelas, pero después se van a olvidar de ello y va a ocurrir lo que está ocurriendo y lo que ha venido ocurriendo anteriormente. En una escuela no habían escobas, nosotros vendíamos sopa de mondongo, enchiladas, hacíamos colectas con los padres de familia para comprar los enseres de limpieza y la documentación necesaria para calificaciones, listados de asistencia, etc. Y por otro lado, mire lo que está ocurriendo ahorita. Nos dicen sí, de manera virtual, dinero del fondo FIT, no nos dan explicaciones dónde está, supuestamente está en un fideicomiso en Banades. ¿Qué está ocurriendo en los hogares hondureños? Una discusión terrible. O compra una recarga, no para que haga educación virtual, porque en Honduras no estamos haciendo educación virtual, estamos haciendo educación remota, whatsappera pues, por WhatsApp y por otras mensajerías estamos mandando mensajes. Entonces, ¿cuál es la discusión espantosa que hay en esos hogares, Renato? Entre comprar una recarga para que los niños se conecten o simple y sencillamente comprar la comida del día. ¿Cuál es la otra suspicacia? ¿Será acaso que esto va a ser un nuevo proceso de corrupción como ha ocurrido con el tema de los hospitales móviles, con lo otro? El encargado de adquisiciones, aquí está el ministro, le pregunto también, la segunda, le acaba de renunciar. ¿Por qué será que le renuncia a esa gente de adquisiciones? Y la otra será que hay que tener esto, y vuelvo a San Miguelito. Yo conozco muy bien esos municipios, los he recorrido más de 10 veces. Muchos compañeros nuestros que trabajan en esos municipios viven aquí en Tegucigalpa y se trasladan para ir allá. Y ese municipio tiene una cosa bien particular. La gente generalmente se va por la venta, pero regresa por Nacaome, por Langue, porque es más cerca. Porque no es más cerca, perdón, porque está pavimentada la carretera. ¿Será acaso que pretenden llevar el virus de las ciudades grandes a estos municipios pequeños para que la pandemia tenga porcentajes de contagio más altos y se ponga excusa para que no se puedan desarrollar las elecciones en el próximo noviembre? Yo creo que hay que ser cuidadoso. Y yo he sido una persona desde la dirigencia magisterial que señalo las cosas que no estoy de acuerdo y que ha apoyado las cosas que he estado de acuerdo. Y nosotros le hicimos una propuesta al ministro, pero hace más de un año. La última vez que sesionó la Junta Nacional de Dirección Docente. Le doy un ejemplo sencillo. Nosotros pusimos 3 condicionantes para el retorno a los centros educativos porque estamos claros. Lo que está haciendo la Secretaría de Educación es pésimo. Necesitamos volver a los centros educativos, pero bajo 3 premisas. Número 1, el tema de la vacunación, que lamentablemente no podemos vacunar a menores de 12, si no me equivoco. No hay vacunas para menores de 12, a excepción de la cubana, que todavía está en fase 3, y vamos a ver si podemos tener acceso. La segunda cosa es definir y garantizar las medidas de bioseguridad. Mi centro educativo, por ejemplo, tiene tanques de abastecimiento de agua, pero no llega el agua. Y la tercera es tener un protocolo de bioseguridad. ¿Cuál fue nuestra propuesta? Si tenemos esas 3 condicionantes, por ejemplo, Renato, yo le doy clases de historia a mis estudiantes, en un salón diseñado para 30, atiendo 40. Pero cuando van a los talleres, los atiende ese mismo curso 3 o 4 docentes. Si tenemos eso, podríamos partir el curso a la mitad, con todas las medidas. Y allá es que compañeros van a atender entre 6 y 4 muchachitos, sobre todo en educación técnica. Vamos a graduar
profesores, estudiantes o técnicos en automotriz que nunca han ido a los talleres. Te interrumpo porque viene la cadena de televisión y radio. Inmediatamente después seguimos con el debate y las respuestas del ministro de Educación y las intervenciones también de Wendy Hall, rectora de la Escuela Santa María del Valle, y la rectora de la Escuela Americana, Liliana Flefield. Daniel Esponda representando aquí a los colegios magisteriales del país. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Si está pasando, está en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Noticias esta mañana, titulares, para que usted pueda ingresar y ampliar esta información. Hondureño en Estados Unidos ofreció 200 lempiras a un sicario para matar a su suegro y cuñado, a su suegra y cuñado. Más de 4.000 millones de dosis de vacunas anti-COVID ya fueron administradas en el mundo. Detallamos también las condiciones del clima en Honduras para esta jornada de jueves. Y en el campo económico, pues algunas notas de interés. El Fondo Mundial Internacional elevó su previsión de crecimiento para América Latina. Organizar el presupuesto y reutilizar materiales son métodos de ahorro ante el retorno a clases. Y descubra cómo mantener bien su historial crediticio. Estas y otras noticias puede encontrarlas en tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com. Solución al instante con nuestro adelanto de salario. Occidente en línea, Occidente móvil, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Y usted cómo valora la decisión gubernamental de retornar a clases semipresenciales y voluntarias? La pregunta para que pueda participar con sus mensajes aquí en Frente a Frente. Antes de continuar con el ministro de Educación, consignamos la muerte de Justa Lobo, la empleada más antigua de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Murió el miércoles 28 luego de trabajar 47 años en la Universidad Autónoma. Esta nota justamente usted puede terminar leyéndola en tunota.com. Lastimosamente hemos perdido a la docente más antigua de la universidad, confirmó a tunota.com Oscar Zelaya, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad. Asimismo, Rodimiro Mejía, exdecano y docente de la Facultad de Ciencias Económicas, de la UNA, a través de su cuenta de WhatsApp, lamentó la triste noticia. Andrés Martínez, el presidente de la Asociación de Padres de Familia de Honduras, mostró su pesar a través de su cuenta de Twitter, diciendo: consternado tras la muerte de reconocida y veterana catedrática de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma, Justa Lobo de Corea, con más de 45 años de docencia. Y en los 10 últimos años se desempeñó en la parte administrativa de la Escuela Americana. Ahí también se siente la muerte de doña Justa Lobo, que ven en pantalla. Aquí me lo decía la rectora Liliana Flefield de Jenkins, que están de luto, están sentidos, dolidos por la muerte de esta dama. Rectora. Así es. La Escuela Americana ha perdido hoy una pieza importantísima, deja un vacío enorme, ha tocado la vida de muchas generaciones, muy activa con Operación Sonrisa y todo lo que ella podía hacer para ayudar a cualquiera. Justa está ahora en paz, pero nos hará una falta increíble. Ella murió de la COVID. Así es. Entiendo que su esposo había muerto también hace un mes. Hace mes y medio más o menos. ¿De la misma enfermedad? No, de otra. Imagine qué tragedia en la familia, ¿verdad? Muy duro para sus hijos, sus nietos, pero aquí estaremos para apoyarlos en lo que se pueda. ¿Ella combinaba su trabajo o ya estaba jubilada en la universidad? No, seguía con las dos instituciones. ¿Y por los méritos fue contratada en la Escuela Americana? Justa es, así como era la docente más antigua de la UNA, era también la docente más antigua de la Escuela Americana. Trabajó por muchos años en la parte de matemáticas y después la pasamos a la parte de extracurriculares por su trato con los niños, por todo lo que ella hacía, ¿verdad?
una gran pérdida para Honduras. O sea que tenía mucho más de 10 años de trabajar en la escuela americana. Los últimos 10 años en la parte administrativa, pero fue profesora de matemáticas Por en esta 30 prestigiosa escuela privada por más de 30 años y combinaba este trabajo con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Debemos decir, en efecto, que es una gran pérdida la que el país Así ha es. sufrido con la muerte de esta dama que ha sido lamentada tanto en la Universidad Autónoma como en la escuela americana y por la comunidad docente del país. Así es. Y lo lamentamos. ¿Usted la también, conoció? ¿no? Creo haber tenido en algún momento la oportunidad de conversar con ella. No recuerdo exactamente en qué momento fue, pero sí sabía de su desempeño y su trabajo. ¿Tú la conociste? No, no la conocí, pero ahí está el claro ejemplo del problema que tenemos en el país. Cada 24 minutos está falleciendo un hondureño a causa de esta terrible enfermedad, pero más que la enfermedad es por la incapacidad con la que ha manejado el gobierno esta situación. Yo por eso insisto, es una cosa altamente irresponsable cederle esa responsabilidad a las madres y padres de Repitamos familia. las condiciones de la dirigencia magisterial para retornar a clases. Número Vacunación. uno, la vacunación. Garantizar la infraestructura hidrosanitaria y tener un protocolo de bioseguridad estricto que nos permita no poner en riesgo a la población estudiantil. Señor secretario de Educación, don Arnaldo Hueso. Gracias. Y son las tres cosas que estamos trabajando. Se acaba de pasar otra vez lo que comuniqué ayer. Solo Hablamos que de lo mismo. dice que es presencial. Dame chance de hablar. Solo que dice que Dame es chance de presencial. hablar. Ahí lo establecemos claramente, ¿verdad? Ahora, aquí se trata de confundir a cada rato la cuestión, ¿va? Con ejemplos de lugares donde no se va a abrir, con ejemplos de cosas que no se van a aplicar. No sé cuál es la intención. Probablemente, Daniel, es por tu ahora pretensión política que quieres combinar muchas cosas que eso va a tender a confundir. Ojalá en el siguiente segmento logre escuchar al Daniel Esponda, al docente, al dirigente magisterial congruente, al que está reunido permanentemente con nosotros, No permanentemente. revisando todos estos elementos Este año no nos hemos y siendo reunido. parte de estas acciones, porque tus valoraciones las consideramos también. Renato, antes, temerario lo que dijiste, ¿ah? No, lo digo, De decir- no, lo digo y de- lo de sostengo. decir que por la educación se va a contaminar el pueblo. Lo digo Eso y lo es sostengo. delicado, Lo digo y muy lo delicado sostengo. y debes de considerarlo de nuevo. Y No, te lo digo aclaro, y lo sostengo. la persona de adquisiciones, informate mejor, se fue a la secretaría porque terminó su contrato, porque se venció el permiso que tenía en la institución donde labora. Qué conveniente. Y ¿no? mucho cuidado con lo que decís, porque también es temerario cuando haces acusaciones de esa naturaleza. Renato, Díganos dónde está el dinero del fondo FID, ministro. parte de tu agenda política, te lo No, vengo no es mi agenda- aclarando no es mi en agenda cada política. momento. Y me vas a seguir interrumpiendo. Mire, termine. No, pero no, contéstenos. solo te lo digo. Y permití Y hablar. previo No, no, yo no. le hice preguntas que no Te ha contestado todavía. Te estoy diciendo, que no ha contestado. te lo he venido aclarando en todos los Explíquele aquí medios. al pueblo a dónde está ese Te dinero. lo he venido aclarando en todos los medios. Aparta tu agenda política, que aquí estamos hablando de educación. Usted Te no está pido hablando de respeto educación. por la Usted no está hablando de educación. de Honduras. Usted está hablando de poner en riesgo ya estamos a la juventud de cansados este país. estar escuchando tu agenda política. Por favor, respetad. Usted respéteme a Estamos mí, hablando de que la es un educación. irrespetuoso. Aquí estamos Te lo voy a hablando de comprobar educación. con datos. Renato, Ok, con datos. Es importante. Con datos. Permiso. Es importante mantener y aclarar las situaciones, porque yo no voy a permitir que se venga con engaños, con mentiras, a distorsionar la comunicación oficial que se ha dado. Estamos hablando que hasta que no se cumpla hasta el más mínimo detalle de esas condiciones, no podemos abrir. Nadie está diciendo que estamos abriendo los centros educativos a nivel nacional. Nadie está diciendo que estamos abriendo centros educativos en las ciudades. Partamos de esta premisa. Maestro que no tenga las 2 dosis no asistirá a clases. No se puede abrir un centro educativo que no estén sus maestros totalmente vacunados, con las 2 dosis. Personal administrativo totalmente vacunado, donde hayamos previsto y tener en las condiciones de bioseguridad completas para el centro educativo, donde el centro educativo tenga las condiciones de infraestructura básicas para atender. No puedo hablar de óptimas, porque lograr llegar a tener condiciones óptimas tomará demasiado tiempo. Entonces son una serie de condiciones, Renato, que para que se cumpla se requiere tiempo y que existan justamente esas condiciones. Y además en zonas donde el nivel de riesgo al contagio es mínimo. No estamos hablando que vamos a abrir en las ciudades. No estamos hablando que vamos a abrir en las zonas donde tenemos los problemas serios de contagio del COVID.
Estamos hablando de abrir en zonas donde no hay registro de contagio. Por ejemplo, Francisco Morazán y sobre todo el Distrito Central es el sector del país más afectado en este Es momento. imposible abrir acá un centro educativo gubernamental, Renato. Es imposible. Pero sí hay algunos municipios de Francisco Morazán donde se registra, de acuerdo a la información de la CESAL, cero contagio o en el rango de 0 a 5, donde es mínimo el registro del riesgo de contagio. En ese sentido, hemos considerado, y en el marco del SINAGER también, de que es oportuno en esas comunidades hacer este proceso, ¿verdad? Y que la comunidad educativa haga su evaluación. Ellos son parte del proceso. Ellos son los que viven y conviven permanentemente. Y si ellos deciden abrir, van al SINAGER, que es el que tiene que dar la autorización. Mira cómo es todo el proceso. Y para que eso suceda, tenemos que tener a todos los docentes vacunados en sus 2 dosis, al personal administrativo vacunado, nosotros tener toda la bioseguridad para el centro educativo, ¿verdad? Y que el centro educativo tenga las condiciones básicas de infraestructura. Hablo de agua y saneamiento y las aulas. Y la estrategia de retorno seguro a clases es en el marco de la semipresencialidad, donde van 2 días a clases, 10 alumnos y 20 están en casa trabajando tareas. Se van estos 10, regresan, vienen otros 10, trabajan 2 días, trabajan y se llevan tareas. Se van y regresa el tercer grupo. Estamos hablando de pequeños grupos. Es una estrategia amplia y bien estructurada para atender pequeños grupos de educandos en el centro educativo, con todas las medidas de bioseguridad. Entonces, es un trabajo que desde el año pasado lo venimos trabajando de forma... Ya, en unos segundos retorno con usted. Un trabajo que veníamos desarrollando de forma precisa, con la participación activa de múltiples actores, principalmente de nuestros cooperantes, especialistas, que han definido el mecanismo correcto. No, que se entienda, por favor, que si en algún momento en estas 154 comunidades se decide abrir un centro educativo que reúne todas estas condiciones, es aplicando un mecanismo de atención semipresencial. Semipresencial, Renato, no es que van todos, es pequeñitos grupos de educandos que van con todas las medidas de bioseguridad. Y sumo esto, hemos acordado con la CESAL de que en estos centros que se abran se van a estar haciendo muestreos de pruebas del COVID sistemáticamente para ver la situación y la evolución. Yo no uso el término pilotaje ya, eso lo usábamos el año pasado, ¿verdad? Pero la apertura de estos pocos centros, van a ser pocos realmente, nos permitirá evaluar si el mecanismo funciona. Somos el único país de Centroamérica que no tiene clases semipresenciales, Renato. Los costarricenses volvieron a suspender las clases presenciales, ministro. Es necesario poder avanzar. Es necesario, Renato. No tenemos las condiciones amplias, por ejemplo, como lo tienen los institutos privados, para brindar una atención como lo ha presentado la señora rectora de la escuela. Por eso necesitamos buscar alternativas. Y muchas de estas clases, Renato, muchas de estas, va a significar incluso de que el educando llega por un par de horas a entregar sus tareas, a hacer una revisión rápida y retorna a clase. Solo el simple hecho que tenga ese nivel de contacto con su docente es un cambio dramático en la situación que hemos tenido por más de año y medio en nuestro país. ¿Me permite mostrar datos, Renato? Eso es lo que buscamos. Solo permíteme, Daniel, ya iría contigo después de la intervención de la rectora de la Escuela Santa María del Valle de San Pedro Sula, que nos pide espacio para referirse a lo que afirma el ministro de Educación. Adelante, rectora. Muchas gracias. Es importante saber que en el último reporte del mes de julio, del 7 de julio de la UNESCO y de la UNICEF, Honduras era uno de los últimos países en abrir la educación, ¿verdad? Abrir las escuelas. De ahí estaban todos los países, inclusive de Latinoamérica, inclusive algunas islas ya con las escuelas abiertas y aún en medio de la misma situación que nosotros estamos viviendo. La educación es el desarrollo de un país, definitivamente, ¿verdad? Y por cada escuela que abrimos, cerramos una cárcel, y por cada escuela que cerramos, abrimos una cárcel. Las condiciones perfectas no las vamos a tener, pero sí vamos a tener
nuestros protocolos de bioseguridad, que seguimos los lineamientos de la Secretaría de Educación y también los hemos adaptado a la realidad de cada centro educativo, porque cada centro educativo tiene su propia realidad. Santa María del Valle no tiene, por ejemplo, la misma infraestructura física que tiene la American School de Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces, estas estrategias de retorno seguro a clases se adapta a la realidad de cada centro. Y por otro lado, vamos a ir poco a poco, como lo ha hecho el mundo entero, ¿verdad? Vamos a comenzar con grupos pequeños y en horarios cortos, hasta ir viendo, analizando la data, ¿verdad? De la experiencia que vamos teniendo, modificando lo que tenemos que ir modificando para poder regresar a la nueva normalidad bajo las condiciones presentes, ¿verdad? Así que sí es importante saber que sí hemos recibido los lineamientos por parte de la Secretaría de Educación. Esta es una realidad, están los protocolos de bioseguridad y los hemos adaptado a nuestra realidad. No podemos ganarnos el premio de ser el último país en Latinoamérica que no ha abierto la educación, y hemos priorizado el resto y no la educación, ¿verdad? Así que sí es importante arrancar. Por eso decía, es un paso histórico, porque vamos un paso hacia adelante. Los índices de ansiedad, de depresión, de adicciones, de obesidad, se han disparado completamente, porque la escuela no solamente son los contenidos curriculares, la escuela es un todo. La escuela es deporte, es arte, música, es compartir, ¿verdad? La parte social es importantísima, y todo eso no lo hemos tenido por 17 meses. Así que sí es importante regresar paso a paso, ¿verdad? Con cuidado, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad para poder darle a nuestros alumnos la educación que se merecen, ¿verdad? Bajo las condiciones, con todas las medidas de bioseguridad. Muchas gracias. Daniel. Antes de decir lo que tengo que decir, mire, ministro, a mí ni me levante la voz ni me falte el respeto, que yo a usted siempre lo he tratado con respeto y he sido caballeroso con usted, hasta en los momentos más difíciles que hemos tenido en la Secretaría de Educación, situación que ustedes mismos generaron. Y si esta es una discusión política, por supuesto que es una discusión política. Las políticas del Partido Nacional en los últimos 15 años lo que han hecho es reducir el presupuesto en educación y tener en abandono en esas escuelas. Aquí hemos hecho análisis profundos sobre ese tema. Le voy a dar un ejemplo sencillísimo. Administración del ministro Escoto, la reducción del presupuesto en educación fue de más de 289 millones de lempiras. Hoy todavía no se le ha pagado al magisterio a nivel nacional. Comenzaron a pagar algunos meses. ¿Sabes por qué? Déjenme hablar, por favor. Todavía no nos ha dicho el ministro dónde está el dinero del Fondo FIT. Desde el año 2014 está esa plata. Solo su partido ha manejado ese dinero. Solo su partido hecho gobierno ha manejado ese dinero. Otro elemento importantísimo, díganos con qué presupuesto van a hacer esto si no tienen un presupuesto extraordinario en la Secretaría de Finanzas. Van a ir a buscar un préstamo, van a seguir endeudando a este país. Nos van a hacer lo mismo que hicieron con los hospitales móviles. No nos van a dar las explicaciones que está investigando la Fiscalía por el tema de las tablets. Y le pido a don Carlos Andino que nos ponga una imagen. No son datos de Daniel Esponda, son datos de la misma Secretaría de Educación. ¿Se fija ese mapa que está ahí? Tal vez no lo pueda agrandar. Los que están en rojo, si no me equivoco, son de 0 a 15%. Todos esos municipios del país, están los 298, no tienen infraestructura escolar. La infraestructura hidrosanitaria necesaria, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Secretaría de Educación. Entonces, si en este contexto, lo voy a buscar aquí en el teléfono para poderlo leer, si en este contexto de país, donde nos dice ese mapa de la misma Secretaría de Educación, que esos municipios, los que están en rojo, el nivel de precariedad está prácticamente en el 100%, y los que están en amarillo están entre el 51 y el 75%. ¿De qué centros educativos nos están hablando? ¿De qué municipios? A mí me encantaría que estuviéramos discutiendo lo mismo que está discutiendo las autoridades de la Americana y de la escuela allá en San Pedro. Esa no es la realidad objetiva de este país. En Honduras el 70% de la población, gracias a sus políticas, sí es política, gracias a las políticas de su gobierno, el país
el 70% de los ciudadanos vivimos en No, pobreza. pero pena, yo te quiero decir algo, eso es el resultado de años, de gobiernos décadas, sucesivos, de décadas. de militares gobernando, de liberales gobernando, de cachurecos gobernando. Totalmente. Y le voy Eso a, no es de ahora. Pero eso le no voy es a de decir ahora. otra cosa, Renato. Al primer frente a frente que yo vine aquí fue en el año 2018, noviembre del 2018. Nosotros preocupados por las políticas del partido de gobierno, de su partido, que sí es política, llevamos una iniciativa ciudadana para hacer dos cosas. Uno, un reajuste salarial de 20 lempiras con 86, que al final solo logramos 4,61, y rescatar del tazón de seguridad el mismo valor que el Partido Nacional le redujo en educación en el año 2014. Es más, se comprometieron a traer del tazón de seguridad no los 289 millones, sino los 300 millones de lempiras que habían prometido. A usted le tocó administrar esos 300 millones de lempiras. Supuestamente eran de uso exclusivo para la infraestructura escolar. Entonces, debemos de ser conscientes. Tenemos décadas que gracias a las políticas de toda esa gente que nos ha gobernado, como bien lo ha dicho usted, se van reduciendo los presupuestos en educación. Le voy a decir algo a la compañera que está en San Pedro, se me escapa el nombre. Ella es Wendy Hall. Sí, a la compañera Wendy. Honduras ya tiene medallas. Es el país del mundo que ha vacunado menos a su población. Es el país del mundo que presenta de las mayores incidencias en los contagios. Y yo creo que aquí nos hace falta un actor. Preguntémosle a los que saben. Yo soy profesor. Yo sé de la realidad de los centros educativos. Yo trabajo en los centros educativos. Mire, estoy segurísimo, pero segurísimo, que la mayor parte de los centros educativos están en el abandono. Solo termino diciendo esto. Gracias. Sí, son realidades diferentes, muy diferentes. Yo conozco las instalaciones de la Americana, son bellas, son preciosas. Esa no es la realidad de nuestras escuelas. Entonces, si esta situación, el gobierno no debe despojarse de su responsabilidad. No le tiren la pelota a los padres y a las madres de familia, no se la lancen. Si aquí estuviésemos haciendo bien las cosas y las políticas de su gobierno fuesen correctas, ya hoy tendríamos plataforma virtual, tendríamos mejoría en la infraestructura hidrosanitaria y podríamos hacer ejercicios semipresenciales. Nosotros no estamos en contra, Renato, somos conscientes el impacto negativo de la educación remota, de la educación nuestra. Ustedes sí tienen educación virtual, nosotros no. Nosotros tenemos educación remota. ¿Por qué? Porque nunca llegó el internet, porque no llegaron los cuadernos de trabajo y no se está haciendo nada prácticamente en realidad por los centros educativos. Entonces, le insisto, ministro, porque no nos ha contestado las preguntas. ¿Dónde está el dinero del Fondo FIR para la plataforma? ¿Con qué presupuesto van a mejorar y van a comprar esos insumos de bioseguridad si todavía en finanzas no tienen ningún presupuesto adicional? Y tercero, díganos los nombres de las escuelas. Ok, ya responderá el ministro, ya responderá. Solo quiero que complemente brevemente, doña Wendy Hall, sus comentarios en función de lo que dice Daniel Esponda. Sí, muchas gracias, licenciado Esponda. La verdad es que yo lo entiendo como hondureña, ¿verdad? Porque amamos este país y queremos lo mejor para ellos, especialmente en educación. Nosotros los educadores estamos en esto por una pasión que nos mueve, ¿verdad? Para un mejor país. Sin embargo, las condiciones perfectas nunca van a estar, nunca han estado, ni siquiera para las escuelas privadas. Las escuelas privadas tampoco hemos tenido con las condiciones, hemos tenido que trabajar ¿verdad? En el camino para poder asumir este reto y creo que es importante continuar, dar este paso importante en la educación con lo poco que podamos tener en las escuelas públicas para poder servir a estos niños, porque estamos penalizando a una generación entera, ¿verdad? Independientemente de cuáles sean las causas, estamos penalizando a una generación entera y es importante que nosotros como educadores demos el todo para poder servir a estos niños. Lo estamos dando. Mire, solo permítame por alusión, mire, nosotros estamos haciendo más de nuestro esfuerzo, con nuestro salario nosotros estamos pagando el internet con el que atendemos a nuestros niños y nosotros no estamos pidiendo condiciones maravillosas, sabemos en las condiciones que tiene el país, estamos pidiendo condiciones mínimas. Miren, no nos pinten las escuelas, arreglen los baños, hagan cisternas, pónganle tubería de agua potable. ¿Ustedes creen que los niños de este país no merecen ir a una escuela donde no tengan problemas para sentarse en un servicio sanitario? ¿Ustedes creen que los niños de este país no se merecen ir a una escuela que tenga las condiciones básicas para desarrollar ese proceso? Nosotros no estamos en contra de esto por oponernos al partido de gobierno, que tiene una inmensa oposición en este país.
nos oponemos porque no vamos a permitir que los niños de este país los lleven al matadero. Mira, no dejas de tener razón que hay miles de escuelas que no tienen agua. Estamos totalmente claros. Y que una de las recomendaciones básicas en esta campaña de la pandemia ha sido lavarse las manos con jabón. Estoy de acuerdo. De ahí la pregunta al ministro, ¿qué tanta certeza y garantía tendremos de que por lo menos un botecito de gel habrá en todas estas escuelas donde se desarrollen clases semipresenciales? Y una pregunta para que me la respondas más adelante, Daniel Esponda. Resúmeme así, en un minuto básicamente, ¿por qué la postura de tu colegio y la de los otros colegios magisteriales de no querer el retorno a clases semipresenciales ahora el 16 de agosto? Más allá, permítame hacer un segundo. Porque la rectora de la Escuela Panamericana, de la Escuela Americana, es cierto, trabaja en el sector privado, pero no solo por eso, deja de ver el panorama global de la educación de Honduras y las consecuencias que arrastra que sigamos en esta situación en la educación. Años perdidos, 2 años perdidos que nos dejarán décadas con un impacto negativo ya en un país donde la escolaridad es muy pobre. ¿Su opinión? No, estamos de acuerdo. Tenemos mucho problema en esa parte y cada día que pasa que no abrimos, vamos más para atrás. Entonces tenemos que ir poco a poco. Sí, hay muchas cosas que podemos ir mejorando, pero nosotros como privados hemos apoyado también a la parte pública con trabajo educativo social, hemos ayudado en muchas escuelas y esa es una de las ofertas que le hicimos a la Secretaría de Educación, apoyarlos en esa parte con nuestro servicio social para ayudarles a abrir con parte presencial, ¿verdad? Sí, es importantísimo, no podemos obviar que hay problemas, pero no lo vamos a resolver en un mes ni en un año. Esta pandemia va a tomar tiempo y los errores del pasado no los vamos a corregir sacrificando el futuro de un país. Como dijo Wendy, estas inversiones son caras, un pueblo sin educación está destinado a ser un fracaso. Subyugado, sin independencia política, económica y con tendencias a la autodestrucción y a convertirse en un estado fracasado, como ya tenemos al menos uno en el continente. El secretario del COPRUN hace preguntas directas, ministro, y pregunta por unos fondos. El fondo FIT. Es el dinero exclusivo, el Fondo para las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Educación. Tengo un año. Solo es para Internet. Tengo un año de estarle contestando. Anoche le contesté a las 11 de la noche en un programa de televisión también. Lo voy a hacer con mucho gusto ahorita. Pero me voy a enfocar primero en lo que a mí me interesa, que es el tema que estamos hablando. El tema de la conectividad a Internet no le interesa. Permítame hablar, por favor. Permíteme hablar, Daniel. También exijo respeto. ¿Estamos claros? Sí, ¿verdad? Por favor. Entonces, el tema de infraestructura, Renato, allí lo mencionamos en la cadena. Si no tiene las condiciones mínimas, no se abre. Ese mapa lo tenemos. Porque es decir, si no hay agua, por ejemplo, en ese centro no se puede abrir. Mientras no dotemos de agua potable y saneamiento, no se abre. Porque sería contradictorio Por abrir supuesto. un lugar donde no hay agua y exigiendo que la gente se lave las manos. Por supuesto, por eso digo que no traten de engañar. No, entonces que nos digan que es para el sector privado. Permítame, las cosas son claras en el comunicado. Nosotros bajaremos todo el proceso de supervisión, nuestros equipos están trabajando, tenemos un mecanismo de recibo de información en tiempo real que nos permite identificar el centro y buscar las condiciones y mejorarlas si es que hay que mejorarlas, porque sin eso no se abre. Sin la bioseguridad no se abre. Nosotros tenemos capacidad como Secretaría porque tenemos en stock para atender un buen número de centros educativos ya, nos hemos venido preparando. Y el resto se va a ir haciendo procesos de adquisición para lo mismo. Insisto, las condiciones se habló claramente en el comunicado. Infraestructura básica, no puedo hablar de óptima, básica, ¿verdad? Para atender a los educandos. Agua y saneamiento, bioseguridad,
para atender a los docentes, educandos y personal administrativo, mascarilla, gel, alcohol, toda la atención en el resto de acciones que se tienen que hacer para las pruebas sistemáticas para verificar que todo está en orden. Y la condición predominante de todo, que todos los actores en el centro educativo estén vacunados en sus 2 dosis. O sea, más claro no puede ser. Y de paso esto se hará única y exclusivamente en las comunidades donde el registro del contagio sea de 0 a 5. Y para terminar, la comunidad educativa, que tiene un valor importante en la educación, es la que evalúa y dice si quieren abrir o no. Y al final, el SINAGER va a autorizar. Es una cadena de condiciones fuerte. Entonces, por favor, que se entienda de que es un proceso sistemático, ordenado, que al final nos va a decir cuáles son los centros educativos que sí se puede, que son los que reúnen las condiciones. O sea, miles de centros educativos en mal estado, Renato. Por supuesto que sí. Yo he pedido a mi equipo que pase fotos a Andino de la reconstrucción de los centros educativos, porque a diario estoy informando los avances. Solo el año pasado, 226 centros educativos se inició su recuperación en infraestructura. La inversión, Renato, de cada centro educativo va desde 1 millón hasta casi 10 millones, dependiendo del daño que hay. 226 están a punto de finalizarse. Hoy, esta semana, anduve en San Pedro Sula, hay 40 centros educativos en la zona norte que están a punto de finalizarse gracias al aporte también de otros actores. Los cooperantes, la empresa privada y el mismo gobierno impulsando. Y este año tenemos la proyección de llegar a 1.126 centros educativos en su transformación total, entre ellos los 700 que fueron dañados por ETA y IOTA. En todos esos centros educativos que estoy hablando, es imposible ir a clases. Es imposible. Pero hay una inversión gigantesca. Los fondos FIT, ahí se están invirtiendo, porque todos esos centros educativos llevan un aula tecnológica también. Gran parte de esos fondos van invertidos ahí, en todos esos procesos. Yo quisiera, sinceramente, que me pasen las imágenes. Ya para las que están puedan enviando. ver la calidad de las centros estamos bajando ya. educativos y la transformación que hay. Ahora, Renato, pensar que vamos a tener todos los centros educativos listos antes de volver a clases es un sueño. Mira, solo agua y saneamiento son 5.600 centros educativos a nivel nacional que tengo que reparar. 5.600. Ese proyecto va a iniciar en octubre, porque los fondos no los tenemos a mano, pero ya tenemos seguridad que en octubre iniciamos. Y muy probablemente antes se inicie ese trabajo, porque queremos vincular múltiples actores en este proceso. Lo que queremos es dejar condiciones para que el próximo año, una vez bajando la pandemia, poder arrancar de una forma semipresencial más amplia y sostenida las clases. Y estas condiciones parten mucho por la infraestructura, ¿verdad? Es el trabajo, podemos ver ahí las imágenes de la transformación que se está haciendo de muchos centros educativos a nivel nacional. Entonces, 5.600 centros educativos con agua y saneamiento, 1.126 más los 200, son 1.400 que se repararían y estarían en buenas condiciones para el próximo año. Sumado a esto, la estrategia del trienio 2021-2023 que fue diseñada por la Secretaría de Educación y que fue compartida y socializada con todos los sectores, que nos da el rumbo claro de cómo atender la educación en los próximos 2 años, basado en la catástrofe que hemos tenido y estableciendo los criterios de cómo ir recuperando el tiempo perdido. Entonces, hemos hecho un trabajo fuerte, Renato. No podemos llegar a todo el mundo. Hemos hecho acciones importantes para atender a nuestra población. Que se diga que la plataforma Educatrachos no funciona es lamentable. Es una de las mejores plataformas en Centroamérica. Y es una realidad, no funciona. Utilizado en este momento. No es lamentable, es una realidad. Y podemos interactuar ahorita. Que entre en Educatrachos. Que entre Andino Educatrachos y muestre. Ah, porque Andino aquí ¿verdad? sí tiene internet. Y que, eso es diferente. ¿Cómo no va a funcionar? Pero lo que tú has dicho
es que no funcionan las plataformas de educación. No funciona. La gente que no tiene Son internet buenísimas. no puede ingresar. Son de a los primer contenidos. nivel y hemos avanzado Y eso fuerte no en es ese cierto sentido. también. Cierro con esto, Renato. Cierro con esto. Este año hemos entregado cuadernos de trabajo y textos en 280 municipios del país. ¿A dónde, ministro? Hemos estado entregando, que busque la publicación de 100 ¿200 cuántos municipios dijo? De 100,000 ¿200 cuántos? cuadernos de trabajo que entregamos el día lunes. De 2 Gracias al millones apoyo de USAID, escolares. Gracias al apoyo de USAID en nuestro país. ¿Y a quiénes estamos llegando? A los educandos que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a la televisión, que no tienen acceso al cable, para que tengan su cuaderno de trabajo y su texto. Quisiéramos llegar a todos, por supuesto que queremos llegar a todos, pero es difícil, es compleja la situación. Yo le quiero preguntar a Daniel Esponda para entender a cabalidad, para comprender bien las razones que él y las otras dirigencias magisteriales arguyen para rechazar este plan de volver a clases el 16 y el 26 de agosto. Partiendo de que nos conocemos, de que hemos conversado sobre esta triste realidad de la educación de Honduras, de esta pobre escolaridad que tenemos. ¿No es así, Daniel? Sí. Mira, Daniel, ¿qué razones habría para decir que no a retornar bajo este mecanismo a las clases semipresenciales? Primero, solo en los lugares donde hay menos impacto de la COVID. Será una decisión conjunta, maestros con padres de familia. Gobierno local, sociedad civil. Gobierno local y todos los sectores, todas las fuerzas vivas de esa comunidad. Segundo, solo si están los maestros con las 2 dosis. Fíjate bien. Solo si están los maestros con 2 dosis. Solo si las condiciones sanitarias, al menos agua e higiene, alcantarillado hay en esa escuela. Fíjate bien. ¿Cómo decir que no a este retorno semipresencial gradual si nos están diciendo, maestros, no tienen que ir si no tienen las 2 dosis, padres, no envíen a sus hijos si ahí no hay servicios sanitarios y no hay agua, y además, padres, solo si ustedes quieren enviar a sus hijos, envíenlo, porque si no, las clases serán virtuales? Es decir, ¿qué razones de sustento hay para decir que no en función de, ¿qué diría?, de esta intencionalidad de que de nuevo recuperemos un poco de normalidad en la educación en un país que tiene una pobre escolaridad? Primero, que el gobierno nos miente. Eso es lo primero. Que el gobierno nos ha mentido y nos sigue mintiendo. Eso es lo primero. Segundo es, debemos de tomar ejemplo. Mira, estoy escribiendo con un compañero que emigró a los Estados Unidos, trabaja en California, es profesor en California. Las escuelas en California no están abiertas, tienen a todo el mundo vacunado. Todas las escuelas tienen agua potable. Este es un tema de vida o muerte. ¿Me explico? Mire el ejemplo que da de la compañera que falleció ahí. Segundo, o tercero, el gobierno plantea eso, que si es voluntario o si no es voluntario. Yo todos los días atiendo compañeros y compañeras allá en tierra adentro, que los directores municipales, distritales, los andan persiguiendo para que se presenten. Ya hay escuelas que con una línea subterránea, lo denuncié la última vez que venimos aquí, que ya están llamando a clases semipresenciales. ¿Cuáles han sido los resultados de eso? Compañeros contagiados. Allá en Cortés una compañera contagió al esposo, se contagió ella y contagió a 16 muchachitos de un centro educativo. Entonces, estas condiciones no pueden solamente garantizar para algunos centros. Le digo al ministro, díganos los nombres de los centros. Vamos a revisar esos centros, pero no nos dice el nombre de los centros. Y una mentira más, me parece un poco contradictorio. Están diciendo que solamente los municipios donde presentan bajos niveles de contagio, su escuela no se puede abrir. Aquí en Francisco Morazán, el Distrito Central, es uno de los municipios con más alto contagio. Gubernamentales. Permítame. No, ellos claro, van a abrir. claro, Sí, la porque escuela la americana va a abrir. Escúcheme, la escuela de la profesora Wendy en San Pedro no se puede abrir. ¿Por qué? Es otro de los municipios con altos contagios. No, pero las escuelas privadas. Ok, diferente. entonces sean honestos con nosotros y mejor No, díganos. no es ser honesto, es que lo he aclarado mil veces en los comunicados, no lo Mejor querés seamos entender. honestos y díganos que esta es una política para las escuelas privadas.
Entendemos el ¿Estás golpe. en contra de que abran las privadas? Permítame. Entendemos el golpe económico que han tenido. No confundas al pueblo. ¿Me puede permitir, ministro? Usted no le mienta al pueblo. Ay, Dios mío. No vamos a comparar las condiciones. Entonces, le digo Perdimos. sencillo, Renato. Si las escuelas privadas tienen condiciones, servicios sanitarios lindos como la de la escuela americana, tienen agua potable, van a tener una cámara en cada salón de clases con micrófonos para que los 15 o los 10 muchachos que no vayan van a estar en computadora recibiendo las clases que están presencial, abrámoslas. Pero esa no es la realidad objetiva de nuestro sistema público. Entonces, le voy a decir el problema anticipado y por qué nos oponemos. Van a decir que si queremos, pero allá, tierra adentro, no le van a decir a los profesores si están de acuerdo. Los van a obligar a ir. Entonces, ¿qué van a hacer los profesores con los padres de familia? De su bolsita, de su salario disminuido, van a sacar dinero para comprar la mascarilla a los niños, para comprar el gel de manos, para comprar el agua, y esa es la realidad objetiva a la que hemos estado expuestos, Renato. Entonces, aquella normalidad tenía condiciones, íbamos a las escuelas. A mí nunca me han dado en el técnico Honduras, con presupuesto que tenga el colegio, materiales didácticos, libros de texto. Yo tenía que hacer recolecta con los hipotes que fueron alumnos míos de los colegios privados para llevar libros a mi escuela. Yo compro la resma de papel con la que tiro mis exámenes. Yo compro las libretas con las que paso listas de asistencia. Entonces, si en aquella normalidad que hoy extrañamos y que sabemos que debemos devolver, no teníamos las condiciones que tenía el gobierno, ¿qué nos dice que hoy, en esta crisis económica que tenemos, van a generar esos presupuestos? A mí me da muchísima suspicacia y el ministro no nos ha contado de dónde van a sacar el dinero si no hay presupuesto ahí en finanzas. Para dotar de bioseguridad a las escuelas. Sí. ¿Cómo lo van a garantizar? ¿Quién lo va a comprar? ¿Cuáles son los mecanismos? Y como no nos ha contestado lo del Fondo FID, yo no tengo problema de ir al CNA, pero que nos dé un informe con pormenores. Okay, 600 millones de lempiras. 600 millones de lempiras generó el año 2019. Ok. Entonces, Renato, cierro esto, Renato, cierro aquí. Porque yo siempre he hecho crítica, pero siempre he sido muy constructivo. Hagamos este ejercicio. Abramos una plataforma virtual de acceso libre y gratuito, que nadie tenga que pagar, donde podamos interactuar estudiantes y docentes. Hagamos un inventario de a quién le hace falta equipo tecnológico y dotémoslo. Nosotros en el Coprum acabamos de comprar equipo para nuestros compañeros. No nos costaron ni siquiera $200 y es una tableta de alta gama. Segundo, tenemos la plataforma, equipamos tecnológicamente, podríamos tener conectado el 85% de la población estudiantil. Ese 15% que todavía no puede ir, definamos una estrategia como mandaba el decreto 60-2020 del compañero Casaña, para que los podamos atender, para que garanticemos el derecho a la educación. Lo dije en otros programas cuando empezó la pandemia. Si el derecho a la educación en estos momentos solo se puede garantizar a través de medios electrónicos, ¿qué nos dice que podemos volver? Y esto más, miren, si yo fuera diputado en el Congreso, o los congresistas que están ahí, deberían de interpelar al ministro porque no ha ejecutado ese decreto. ¿De dónde va a sacar ese dinero? ¿Por qué la situación de tanto de las escuelas? Se suma Carlos Avillón, el presidente de la FENIEP, al programa. El ministro quiere replicar lo que dice Daniel Esponda. Iríamos a una pausa comercial luego. Renato, Televicentro tiene la capacidad. Lanza un reto. A partir de mañana vamos al campo. Acompáñenme a visitar todos los centros educativos que están en reconstrucción. ¿Invitó a Daniel? Vamos, Montémonos lo a carro, acompaño con vamos a gusto. hacerlo. Vamos, Pero que me acompañe Televicentro vamos. a constatar el avance de obra de todos esos centros que tenemos. Fijo. Y cuando se inicie el proceso Acepto el reto. de evaluación de los 154 comunidades y los centros educativos, vamos a verlos también. Para Vamos, ver yo lo si acompaño. Tiene la infraestructura básica. Yo lo acompaño, me Quedamos. comprometo Irá a un acompañarlo. equipo En ese de sentido. Canal 5, Claro. el ministro Esponda. Claro. Y vamos a constatar, mira, de nada sirve estar hablando aquí, porque yo estoy mostrando las imágenes. Mientras me dice que no hay construcción de centros, yo los estoy mostrando acá. Mientras me dice que no hay bioseguridad, yo le puedo mostrar la publicación donde recibimos el apoyo de 35,000 kits de bioseguridad para San Pedro Sula el lunes y 100,000 cuadernos de trabajo y textos. Ahí está la publicación, la van a pasar ahorita. Pero parece que estas evidencias no son suficientes. O ya fuiste testigo. Aclaré dónde están los fondos FIT y vuelve a preguntar porque dice que no lo he dicho. Ahorita lo No, aclaré. no lo ha dicho. Entonces, Explíquenos. Entonces, ¿Cuánto es cuesta difícil. Educatracho? Tengo un mensaje aquí ¿Cuánto cuesta del Educatracho, señor ministro? David Matamoros, presidente de Conatel, que me dice, digo y claro,
están de acuerdo con que se pueda conectar cualquier persona a los links de educación de manera gratuita. Ya no tenemos el problema de una lista predeterminada. No es para clases virtuales. Ahora bien, No es para todo clases virtuales. Todo este tema es algo que se ha venido trabajando con Conatel, con múltiples actores. Lo del internet gratuito se trabajó desde enero, se ha estado trabajando y gestionando para tener internet gratuito. No dónde- la cantidad de días que se ¿Ya dónde quiera, está, ministro? pero es una opción. ¿A dónde está ese internet gratuito? Y en este momento estamos buscando todavía alternativas más fuertes, que a mí me encantaría que se le diera la oportunidad a don David Matamoros para que explique todas las alternativas de conectividad que se están gestionando en este momento para el pueblo hondureño, para que familias enteras se conecten de forma gratuita. Ahora, eso no se logra de la noche a la mañana, pero si se le diese la oportunidad a David, él lo puede explicar muy bien. Insisto, solo cierro aquí, Renato. Las evidencias están, pero si esas fotos no se cree el trabajo que estamos haciendo, pues vamos al campo. Vamos, Renato. tú Vamos, tienes pero yo le puedo mandar fotos de las reporteros en escuelas todas de las Asturias ciudades, también. Que O sea, gracias a Dios, donde yo voy, allí están los de Televicentro gestionando la noticia. Y mostramos a diario el avance de obra que tenemos. Ahora, Renato, hay estos centros educativos en la zona norte que fueron devastados totalmente. Primero, hay que buscar dónde reubicarlos, porque si fueron devastados totalmente por una inundación es porque están ubicados en una zona de alto riesgo. Segundo, la reconstrucción de estos centros no se logra de un día para otro. Y son más de 700 centros destruidos por ETA y IOTA. Allí no vamos a tener clases ahorita. Es evidente. Vamos a tener clases en las zonas donde se puedan cumplir absolutamente todos los requisitos. Todos. E invito a Daniel, invito a ustedes que nos acompañen en la evaluación del proceso, en la evaluación de todas las condiciones para que en su momento se autorice o no la apertura de un tan solo centro de estos. Voy a la pausa comercial, retorno con este debate sobre la reactivación de las clases semipresenciales. Bueno, digo reactivación de las clases semipresenciales, cometo un error, hay una inexactitud, porque clases semipresenciales han habido. No. No, ¿verdad? En muy Sí, pocos presionado centros, por directores municipales y distritales bueno. sí han habido casos en muy pocos semipresenciales. centros, En muy pocos centros donde Con malísimos resultados para la salud. comunidad educativa ha decidido hacerlo y tenemos resultados excepcionales. Por ejemplo, en Ocotepeque, que con mucho gusto podemos dar. Arnaldo Hueso, Liliana Flefield de Jenkins, Daniel Esponda, Wendy Hall, Carlos Sabión, que se suma inmediatamente después de la pausa comercial. Sé que tengo llamadas telefónicas que las divulgaremos en unos minutos, así que les pido con todo respeto, brevedad para todos. El gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras, Carlos Sabión, más allá de que las instituciones privadas dicen sí a este planteamiento hecho por la Secretaría de Educación y otras instituciones del Estado, para que retornemos a las clases semipresenciales voluntarias, mi interés es el análisis integral de esta problemática, porque sabes que me ha preocupado toda la vida. ¿Sabes qué me ha preocupado toda la vida? Saber el potencial en la escuela pública, Sí. de docentes y alumnos. Sí. Saber ese gran potencial, Sí. pero igual saber las grandes carencias. Claro. Yo reconozco las grandes carencias, pero ¿sabes qué es lo que más me preocupa? La eficacia y más eficiencia, por muchas razones, de la escuela privada. Y pensar que si nuestros alumnos en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, de nuestro sistema público, siguen a la saga, siguen relegados, el futuro de este país solo está en las manos de los que egresan de la escuela privada, que no es malo porque tienen derecho. Pero no debería de ser. Pero mira cuánta gente por limitaciones en su educación se va quedando relegada. La pregunta es, Se va quedando ¿por qué ha relegada. ocurrido eso? Usted es egresado del Central, Y ¿cierto? es de toda la escuela pública, Bueno, entonces, universidad, lo que nos toda debe- mi educación sí. es pública. Lo que nos debemos de preguntar es cómo hemos debilitado el Estado
cómo se ha ido reduciendo la capacidad de la Secretaría de Educación para que estemos en esas condiciones que no queremos. Ahora, hay muchas cosas en las que yo concuerdo. Hay muchas cosas en las que yo concuerdo contigo. Yo soy hecho y derecho en la Escuela Pública de Honduras. Pero me da pesar la desigualdad que se De va creando acuerdo. en esto. ¿eh? Y eso es lo que queremos acabar. Y me da pesar la desigualdad. Por eso es que te preguntaba, dime, susténtame el por qué rechazan en las condiciones que se les ha dicho retornar a clases. Que conste, hace año y medio yo pensé y le dije a mis compañeros de TN5, y mira que lo que digo no le cae bien a mucha gente y luego se prejuician contra uno. Va a ser un problema retornar a clases, dije yo. Les dije yo, va a ser un problema. Lo recuerdo. Que los maestros retornen a clases después de esta pandemia. Sí, Yo creo que hay que comenzar por algo, Daniel. Hay que comenzar por No, algo. yo también. Hay que comenzar por algo. Pero yo lo dije, Renato. Carlos Avillón, vamos con usted. Sí, muy buenos días. Muy buenos días a los compañeros en el estudio y a todo el pueblo hondureño. Pues mire, efectivamente, como lo he expresado en otros momentos, yo creo que esta experiencia nadie estaba preparado para afrontarla. Todos los países han tenido dificultades. Y en Honduras el primer gran error que se cometió, y esto es una crítica que yo he hecho, es haber cerrado todo el sistema educativo por los primeros 2 casos que se dieron. Yo creo que eso fue un error porque lamentablemente eso condenó a miles de niños y jóvenes a no estar en clases cuando las condiciones en la comunidad permitía que sí estuvieran en clase. Pero bueno, ya eso es pasado. Ahora estamos tratando de volver a la presencialidad en los momentos en que el virus está teniendo un crecimiento exponencial. Lo que pasa es que ya muchos hemos aprendido a convivir con esta situación y que vamos a seguir viviéndola en los próximos años. Y por eso es que tenemos que hacer todo el esfuerzo por sacar ventajas y ver cómo podemos reanudar la tarea educativa, que para mí la peor catástrofe que estamos teniendo por los efectos a largo plazo que va a tener es la catástrofe en el sistema educativo. No es tanto la crisis económica, que esa de repente nos podemos recuperar más rápido, la crisis sanitaria también nos podemos recuperar, pero la crisis educativa sí es terrible, porque estos niños de 4, 5, 6, 7 años que ahorita no están asistiendo a la escuela, los daños que se les está produciendo a estos niños son irrecuperables. Entonces, por eso yo creo que, y hemos participado de buena fe y con todo entusiasmo, aportando lo mejor para que busquemos la manera. Ya no se puede volver a la presencialidad completa, pero sí podemos hacer. Y en esto es lamentable, la pandemia vino a marcar mayormente las desigualdades en su máximo extremo. Eso estamos conscientes. Es lamentable que nuestros niños, nuestra niñez y nuestra juventud de los lugares allá apartados estén siendo más dañados, pero no podemos entonces quedarnos de brazos cruzados, y si en algún centro educativo se puede recuperar las clases, hagámoslo, pongamos todos nuestro esfuerzo para hacerlo. Y por ello entonces, es cierto, hay escuelas privadas que han sido afectadas y que han tenido que cerrar operaciones porque no pueden copar con el problema de la baja matrícula y la alta morosidad, y también la falta de cobertura o la cobertura inadecuada del Internet. Y nos está afectando a todos esos. Pero aquí el problema es que todo ha estado centralizado en Tegucigalpa, y tal vez allá en los pueblos sí tienen condiciones para volver a clases semipresenciales, como está demostrado que en muchas comunidades lo están haciendo. Entonces, aquí yo creo que lo acertado es que cada comunidad decida la situación, que eso sí, la condición, y yo creo que en eso nosotros desde el principio lo hemos dicho, que había que priorizar la vacunación de todo el personal de las escuelas públicas y privadas para podernos asegurar
un retorno a las clases semipresenciales con las mayores medidas. Y en eso nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y luego hay escuelas que han hecho grandes inversiones, que no son de miles, son de millones de lempiras para poder estar listos y volver a las clases presenciales. Entonces, yo creo que eso también hay que valorarlo, hay que apoyarlo, y en este caso el llamado es al gobierno de la República que colabore con nosotros, no regalándonos, sino que dándonos las facilidades para que las escuelas puedan hacer las inversiones que necesitan para poder superar esta crisis. Así que esa es la valoración inicial que puedo hacerle, Renato. Muy bien. Estamos claros que después de la segunda dosis tenemos que esperar 2-3 semanas para crear los suficientes anticuerpos, ¿verdad? Sí, Porque cualquier argumento de un maestro de ese tipo es válido, es válido. No puedo iniciar el 16 porque me puse la segunda dosis, No, pero es que, el 10, y los médicos dicen y los expertos dicen que 2 semanas después de la segunda dosis pero se crean más anticuerpos. Lo que pasa, Renato, es que cuando decimos 16, no es que empezamos a abrir escuelas, es que empieza el proceso. Por ejemplo, los centros educativos privados, muchos de ellos tienen su personal vacunado con sus 2 dosis desde hace días ya. Ellos pueden arrancar esa fecha. Nosotros tenemos un esquema claro y definido, por ejemplo, los centros que solo tienen su personal 1 dosis. Falta la segunda, que es la que se está poniendo, y de ahí se cuentan los días que Salud dice que debe de esperarse hasta que la generen los anticuerpos necesarios. Y ahí es cuando se empieza. No se quiere decir que el 16 o 26 es que ya empezamos a abrir los centros. No, empieza todo el proceso, ¿verdad? Donde evaluamos y verificamos si ya en todo este tiempo la comunidad educativa, la comunidad X dice que quiere abrir, SINAGER dice que está de acuerdo, entonces vamos a verificar si todos los docentes están vacunados, si tienen sus 2 dosis y si cumplen con el periodo de tiempo que la Secretaría de Salud establece. El presidente del COPEN, del Colegio de Profesores de Media, está pidiéndonos un espacio, con mucho gusto, después de estos consejos comerciales. Fidel García es el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras. Vamos con el profesor Fidel García. Adelante, buenos días, Fidel. Buenos días, Renato. Buenos días a los panelistas y buenos días a todo el pueblo hondureño. Bueno, que nosotros como Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras hemos dejado clara pues la posición, estamos totalmente en contra, no validamos este tipo de decisiones, el ministro lo sabe, desde hace mucho tiempo nosotros tenido esa actitud de estar precisamente a favor del pueblo, a favor y en contra de todo este tipo de arbitrariedades. Aquí es arbitraria esta decisión, señor ministro, porque primero usted no le ha tomado la participación a los docentes de esos 154 municipios, ni siquiera a las organizaciones como tal, tampoco ha tenido la participación de los que al final son los que van a decidir, que son los padres de familia. Y no es cierto que solo los 154 municipios, señor ministro. Le voy a poner un ejemplo. El municipio de Sabá, en el departamento de Colón, por ejemplo, es un municipio donde hay una gran incidencia de casos de COVID-19, incluso con niveles de letalidad altos, y hace poco ya está circulando una nota del director distrital de ese municipio donde está pidiendo ya que se haga pilotaje en 1 o 2 centros educativos. Esto va a ser algo difuso, poco a poco lo van a ir metiendo en todo el territorio nacional. En un momento en el que hay una grave incidencia de contagio y letalidad, lo que estamos viendo nosotros es que hay una medida desesperada para justificar la inoperancia de 1 año y medio, donde no ha habido ningún proyecto, no ha habido ninguna estrategia definida para vacunar a docentes. Si hay docentes que tienen 2 dosis de vacunas, señor ministro, es cierto, pero son los docentes que tienen enfermedades de base. Son docentes que no pueden retornar a las aulas de clases. Aquí nosotros responsabilizamos desde este momento a las autoridades educativas de cualquier contagio y cualquier muerte que se pueda dar en estos supuestos 154 municipios. Son el más de la mitad de los municipios del país, quizás no tiene la mayor cantidad de población, pero en todo el territorio nacional hay casos reportados de contagio y letalidad. En vez de estar pensando en esta medida desesperada o tratando de justificar frente a los organismos internacionales de crédito, frente a los cooperantes, esta ineptitud de 1 año y medio, después de estar queriendo justificar todo esto y tratando de quedar bien con algunos
de empresarios privados que inviertan en educación. No es esa la actitud que necesitamos, señor ministro. Necesitamos aquí más bien buscar sinergia, como le hemos dicho desde hace año y medio. Tratar de que entre todos preparemos las condiciones para comenzar el año 2022. Este año solamente le quedan 2 meses y medio y los padres de familia son los que van a decidir al final si van a enviar a sus hijos y si vale la pena enviarlos a un contagio posible a través de 2 años, de 2 meses y medio que queda. Por lo tanto, señor ministro, le queda el desafío abierto. El reto es que nos pongamos a trabajar en lo que resta de este año para que arranquemos el año 2022 en mejores condiciones. De ahí no vamos a tener ningún problema. Fidel Muchas García, gracias, Renato, por la oportunidad. Fidel García, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media. Muchas gracias. Saludos, Fidel. Que estés bien. Sí, yo también anhelo que a todas las invitaciones a reuniones que te hemos hecho llegues y participes, porque ahí es donde discutimos todos estos temas. Evidentemente, o no te está llegando la información correcta a través de tu equipo, pero todo lo que hemos estado discutiendo, Fidel, en este momento es lo que tú acabas de plantear. Mencionas que no se consulta a los docentes ni a los padres. Es justamente lo que estoy hablando. Es la comunidad educativa la que tiene que evaluar las condiciones y ellos toman la decisión. Ese es el proceso. Mencionas que no hemos vacunado a los docentes. Quiero, por favor, entonces, Renato, si me permites, mostrar todas las fotografías del proceso de vacunación, porque nosotros sí tenemos evidenciado el proceso de vacunación de más de 40,000 docentes, 42,000 al día de hoy. ¿Con las 2 dosis? No, 42,000 docentes que hemos vacunado desde hace 4 semanas con una dosis, y esta semana se empezó a vacunar la segunda dosis ya en algunos departamentos como ser Intibucá. El problema sería los maestros que se vacunaron con la Sputnik, que está tardando. Claro, no, pero estos docentes los estamos vacunando con Moderna y Pfizer. Y esa sí hay para poner las 2 dosis. Correcto. A los 21 días. Entiendo. Correcto. Sí. Y ahorita te doy ejemplos concretos. El departamento de Intibucá está vacunando ya en su segunda dosis la CESAL a los docentes. Y tengo las evidencias. Yo le pido al equipo que por favor ponga las fotografías porque allí lo tenemos. También Fidel menciona, no hay soluciones y toda la estrategia de retorno seguro a clase que trabajamos y todo el trabajo que hemos venido desarrollando de atención a los educandos en estrategias semipresenciales o no presenciales y todo el trabajo de atención en la virtualidad a través de la radio, de la televisión, de los cables y todo el resto de distribución de cuadernos de trabajo y texto. ¿Acaso no son soluciones? Y cierro con esto. Yo aprovecho, mi estimado Fidel, yo respeto mucho a Fidel, para hacerte una invitación para que nos apoyes con tu firma en el documento de la homologación de las leyes. Es un trabajo que hemos venido haciendo con los gremios magisteriales desde el 2019 y el proceso de homologación ya fue firmado por Daniel, ya fue firmado por varios dirigentes magisteriales, falta el COPEN, y esa homologación, esa firma nos está retrasando el hecho de que usted docente pueda ser exonerado en 6 meses y no 2 años. Ay, si ustedes hicieron esa ley, ministro. Porque esa exoneración, porque ese proceso de homologación salga lo más pronto posible. ¿Exonerado de qué? De concurso. Ellos generaron ese problema. Pero ese es otro tema. No solamente cierro para ustedes hicieron la ley fundamental, no me vengan con eso ahora. Entonces, cierro con esto. ¿Quién es el que no ha firmado? Falta la firma de Fidel, ¿verdad? Ya ayer tuve reunión con el resto de dirigentes magisteriales. El COPURUM ya firmó, el PRIGMA ya firmó, también el resto. Solo permítame, ministro, para que el señor Jesús Martínez Vigil, que nos llama desde Comayagua, es director de un instituto en Comayagua, participe brevemente en el programa y luego escuchar la opinión de todos los panelistas virtuales y presenciales esta mañana. Adelante, profesor Vigil. Sí, muy buenos días a todos los que están en el frente a frente en este panel y también al pueblo hondureño. En primer lugar, yo quiero felicitar a nuestras autoridades educativas que encabeza el señor ministro Hernando Hueso, primeramente por el oficio sobre la finalización, evaluación y promoción del año lectivo 2021, que fue muy excelente, y ahora con esta otra segunda decisión en la que se va a aprobar ya el retorno a clases semipresenciales, es algo valiosísimo para todos nosotros. Los padres de familia
están desde hace tiempo solicitando el retorno a estas clases en forma voluntaria. Por lo tanto, pues yo considero que ellos son los que tienen el mayor peso en esta educación, ya que ellos son los que están sufriendo muchos problemas por parte de sus hijos que tienen problemas psicológicos, ¿verdad? Por ese encierro en el que han estado por más de año y medio. El padre de familia realmente ha hecho grandes sacrificios económicos para poder tener una mejor educación, ¿verdad? Yo realmente estoy compartiendo la opinión del dirigente Daniel Esponda, en el cual está de acuerdo con la apertura de los colegios privados, que estamos listos para abrir. Lo felicito, ¿verdad? Y le agradezco esa opinión. Y por favor, déjenos trabajar a nosotros los privados, ¿verdad? Estamos listos para trabajar. Y que por favor no se esté revolviendo el agua con el aceite. Únicamente. Sí. Bueno, este es el puntito que más me duele. Que solo los privados retornen a la semipresencialidad implica relegar más y crear más desigualdad en el país. Crear más desigualdad. Y eso debe ser preocupante. Porque en unos pocos se va a concentrar el futuro del país. Los otros, con su limitada educación, no es que van a fracasar en la vida, pero no van a explotar esa potencialidad que tienen para generarle riqueza al país y bienestar a sus familias. Esa ha sido la preocupación de siempre mía, esas desigualdades, y la sigue siendo hoy, claro, indistintamente de los argumentos de los colegios magisteriales en este momento. Pausa y todos los panelistas tendrán sus valoraciones finales aquí en Frente a Frente luego. Es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Si está pasando, está en tunota.com. Más titulares esta mañana de jueves. Tenemos información de hondureña embarazada que ha muerto por COVID mientras esperaba cupo en hospital de Tegucigalpa. Diputada Wesley Vázquez cuenta lo que pasó en realidad con su sobrino TikToker que desapareció en una represa en Santa Cruz. Desechos pesqueros tiñen de rosa lagunas en la Patagonia Argentina. Buscan convertir plástico en espuma para combatir la contaminación. Los mayas de Tikal protegieron espacios verdes en su metrópoli. Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com. Y bueno, este segmento es presentado por Banco de Occidente. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario Occidente en línea. Ventanillas a nivel nacional, solicítalo ya. Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en finales comenzamos con la rectora y fundadora de la Escuela Santa María del Valle en San Pedro Sula, Wendy Hall. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias a todos los panelistas. Gracias por la invitación. Quiero cerrar con unas palabras que usted mencionó antes de la intervención del licenciado Carlos Héctor Savillón. Usted dijo, hay que comenzar por algo. Definitivamente. La deserción escolar está en sus índices más altos, pero eso es preocupante. Y el no abrir la educación en nuestro país solamente abrirá más esa brecha entre las clases sociales. Así que debemos de comenzar por algo. El futuro de una generación completa está en riesgo. Muchas gracias. A usted, Wendy Hall, la rectora de la Escuela Americana, Liliana Flefield de Jenkins. Agradeciéndoles la oportunidad de estar aquí, agradeciéndole al señor ministro por haber escuchado nuestras inquietudes y el apoyo para las escuelas privadas y nuestro compromiso de poder ayudar a tomar decisiones después de estos pilotajes para que el resto del país pueda reaperturar, que es importantísimo, que regresemos todos al aula, nos vamos a sentir mucho mejor desde el momento que ponemos un pie en una escuela. Bueno, con un poquito más de tiempo para sus valoraciones finales, el gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras, porque tuvo menos acceso al programa por su agenda. Don Carlos Savillón. Disculpe, estaba entrando una llamada. Mire, todos los sectores han ido abriendo paulatinamente y solo educación era el único sector que sigue cerrado. Entonces, partiendo de allí, si todos los sectores han ido tomando sus medidas para ir abriendo paulatinamente, entonces yo creo que para educación
ya llegó el momento de que tenemos que abrir. Y los lineamientos dados creo que son una forma bastante lógica para poder hacerlo. Y al final de cuentas es el padre de familia el que va a tomar la decisión. Y la comunidad, porque ese es el otro punto que yo he insistido. Dejemos de descentralizarlo todo en Tegucigalpa. Y aquí yo sí le digo al señor ministro, los directores distritales y municipales están haciendo muchas cosas, a veces ilegales, a veces abusivas, están obligando a hacer cosas que están fuera del marco de la ley y fuera del marco de la lógica. Y no me extrañaría, como lo planteó allí don Fidel García y también Daniel Esponda, que en algún director municipal o distrital esté queriendo obligar a una escuela que abra porque él cree que debe abrir, ¿verdad? Entonces, en esto, señor ministro, hay que dar instrucciones, pero muy precisas, bastante precisas, para que no se vayan a dar ese tipo de situaciones. Y por el otro lado, hemos tenido, yo siempre lo he sugerido y en la mesa multisectorial desde el año pasado se sugirió que debemos rescatar a Hondutel porque es una empresa que nos pertenece a todos. Correcto. Y Hondutel debería ser la empresa que esté proveyendo el servicio de Internet a todo el sistema educativo nacional. Correcto. Y ese fondo FIT que existe, creado por ley y que se presupuesta anualmente, ese fondo debe servir justamente para que Hondutel sea recapitalizada, para que Hondutel compre equipo nuevo y puedas darle el servicio a todo el sistema educativo. Sí es factible hacerlo, porque el año pasado en reunión con ATEL se discutió eso y se dijo que sí era factible hacerlo. Así que esta sugerencia o esta petición más bien para que lo plantee a nivel del gobierno, que recuperemos Hondutel y que Hondutel sea el proveedor de Internet educativo en el país. Y gracias, Renato, por la oportunidad. El profesor Carlos Avión, el secretario del COPRUN, Daniel Esponda. Bueno, nos debemos de preguntar los problemas anticipados también. Yo quiero dejar una cosa clara al pueblo hondureño. Nosotros no nos oponemos a la apertura de las escuelas. Estamos deseosos de abrir las escuelas. Hasta el momento lo que el gobierno ha ofrecido son promesas. Y sabemos que las promesas de este gobierno lamentablemente no se cumplen en detrimento de toda la hondureñidad. Preguntémonos cosas como la siguiente. Me he mandado compañero del Empira lo que pasó con un centro donde pasó lo que dijo el profesor Sabión, que fue mi maestro. Lo reaperturaron a fuerza, 5 contagiados, 2 muertos. ¿Qué vamos a hacer con esos centros educativos que esperamos el listado? Si uno se contagia, ¿a qué triaje lo vamos a llevar? ¿A qué hospital lo vamos a llevar? ¿Qué tratamientos vamos a hacer? Eso tiene que estar muy claro en el plan y no lo vimos en ningún lado. Decirle al pueblo hondureño que nosotros como docentes reafirmamos nuestro compromiso con el sistema educativo y decirle a los compañeros, porque hay un poquito de todo también, que se han acomodado, que se están escondiendo de sus estudiantes por el tema de la conectividad. Dejemos eso a un lado, pongámonos a trabajar por el sistema educativo, que si el gobierno no nos apoya, seguimos insistiendo. Sigamos insistiendo en garantizar el derecho a la educación, porque esa es nuestra misión. Y estoy seguro que el futuro del país vendrán cosas mejores. En las actuales condiciones, el sistema educativo realmente está en un momento muy complejo. Esperamos que logremos avanzar, pero no vamos a permitir por ningún punto que lleven a los niños, a las niñas de este país y a los profesores y a las profesoras al matadero. Seamos honestos, hagamos diálogos sinceros, pero que nos permitan garantizar, por un lado, el derecho a la educación, pero sobre todo la integridad física. Hoy estamos en una discusión de vida o muerte. Y que lleve la voz cantante en este tema son los que saben, los médicos. Ya dijo el médico en TN5 matutino que él no está de acuerdo por todas las condiciones. Hoy, este país, en el mes de julio, es el mes donde más muertos y más contagios hemos tenido. Analicemos las realidades objetivas y tomemos decisiones en función de eso. Para el 16 y 26 de agosto faltan algunas semanas, tiempo en que el diálogo debería primar entre las dirigencias magisteriales, gobierno, para seguir haciendo ajustes a este proyecto de ir retornando donde se pueda y donde tengan como mínimo las 2 vacunas los maestros y donde haya al menos agua a las escuelas. El ministro de Educación termina con este frente a frente. Muchas gracias, Renato, y qué buen cierre el que has hecho, porque es evidente que tú sí has comprendido muy bien la idea de este proceso y el comunicado que hemos hecho.
lamento mucho, de verdad, y es temerario que se considere al centro educativo como un centro de contagio del COVID, cuando todo esté abierto, cuando toda la economía está abierta y lo único que está cerrado son los centros educativos. Lamento que se diga que es ahí donde se contagia la gente. Es preocupante y es temerario. Pero bueno, tengamos esperanza, tengamos fe. Necesitamos abrir los centros educativos, pero de una forma ordenada, así como lo hemos planteado, revisando y asegurando que todo el protocolo esté en orden. Nadie ha dicho que estamos abriendo los centros educativos en las zonas donde hay contagio. Estamos haciéndolo y lo haremos en las zonas donde no hay contagio y donde la comunidad educativa evalúe sus condiciones y decida, y luego el SINAJER con los especialistas y médicos tomen la determinación si se puede o no. Y para ello hay una serie de condicionantes: la vacuna en sus 2 dosis para el personal docente y administrativo, todo el mecanismo de bioseguridad listo para el centro educativo y las condiciones básicas en infraestructura para el centro. Si una de esas cuestiones no está lista, el centro no se abre. Así que, Renato, démonos la oportunidad de avanzar en educación. No podemos continuar con las escuelas cerradas. Doy por un hecho entonces que, bueno, la pregunta debería ir para Carlos Avillón, que las escuelas privadas sí aceptan el reto de volver a la semipresencialidad, así en 30 segundos, Carlos. Sí, por supuesto, y más bien las escuelas privadas son las que hemos estado solicitándole a SINAJER y a COPECO, al ministro de Educación, lo sabe muy bien. Por eso, porque hay 147 escuelas que dijeron que estaban listas para entrar en este sistema. Así es que nosotros nos conviene, primero porque se nos ha reducido la matrícula, más de 70,000 alumnos menos tenemos. Y luego la morosidad es altísima también, ¿verdad? Muchos centros educativos que han cerrado o suspendido operaciones. Entonces sí nos urge y sí nos interesa regresar, por lo menos a las clases semipresenciales. Ahí era donde había que ser sincero. Esa es la motivación. Y está bien, nosotros no estamos en contra, no estamos en contra. Pero no ha dicho que esa sea solo la motivación. Ojo, no, pero Sí. pido sinceridad, está bien. Ojo, nosotros no vamos a estar de acuerdo nunca en convertir en focos de contagio los centros educativos, ni vamos a permitir que lleven a nuestros niños al matadero. Las escuelas que tengan condiciones, como la americana, de acuerdo. Mira que así como los padres por falta de recursos sacan a sus hijos de las escuelas privadas, así un montón de alumnos en la escuela pública huyen, desertan por la situación de la pandemia. Y esa gente es bien difícil que retorne. No, estoy de acuerdo, Y esa Renato. gente es bien difícil que retorna y la estamos condenando. Pero solo podemos remediar el pobreza. sistema con vivos y no con muertos. Son muy pocos los que realmente no quieren trabajar. Realmente son muy pocos los que quieren estar en su casa, descansando, recibiendo su salario. La gran mayoría de los docentes están dispuestos a hacer el trabajo. Y hagámoslo de forma ordenada, en base a estos protocolos, y todo va a salir bien. A todos muchas gracias. La última pausa comercial. Finalizamos el Frente a Frente de esta mañana. Los invito para que continúen con nuestra programación, porque a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras viene Las Mañanas del 5.